una de las características del pueblo de Israel, que es un pueblo duro de qué? Lo que no quería entender. Un pueblo, gloria al Señor, que el Señor se glorificaba, que el Señor hacía maravillas, pero que entonces Dios sabía el trabajo que le había encomendado. Entonces lo tuvo que preparar, lo tuvo que formar, lo tuvo que capacitar, lo tuvo que entrenar. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Y en vez de la ejecución del llamado de Moisés, gloria al Señor, ¿y quién es el que vive? Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Y allí podemos seguir encontrando, gloria al Señor, a Moisés, después de haber sido enseñado, después de haber sido guiado, empezó a guiar y a hablar de lo que había recibido. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Para ir entrando en la parte final, nos encontramos que después de que fue alguien que salió huyendo como un asesino, alguien que no había conocido a Dios, encontramos que Dios formó a un guerrero espiritual. Dios lo formó, porque Moisés no era. Porque Moisés, cuando vio la situación que estaba pasando allí, entre la agresión con sus hermanos egipcios, ¿qué fue lo que hizo? Él procedió. Él dice en la escritura que él vengó. Pero que encontramos allá en la guerra contra Amalek a un Moisés que ya había sido formado como un guerrero espiritual. O sea, vemos que Dios estaba quitando el mundo y las enseñanzas pasadas de la vida de Moisés. Porque es que la guerra con Amalek no la podía ganar como vemos aquel día su hermano el hebreo. La guerra contra Amalek no la podía ganar de esta manera. Pero la guerra contra Amalek no la ganó ni siquiera con espada, sino con una guerra netamente espiritual. Y en ese momento estaba la batalla reciando. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? El que había sido enseñado por Dios. Levantó sus manos. Ya no levantó las manos para agredir. Ya no levantó las manos para matar, sino que levantó las manos para reconocer que él con sus fuerzas no podía. Para reconocer que él necesitaba la intervención y la ayuda de Dios. Entonces vemos que ya ahí había la formación de un guerrero espiritual. Y eso es lo que Dios quiere seguir formando en tu vida y en mi vida. Porque hay muchas batallas que no hemos podido todavía vencer porque no le hemos permitido a Dios que nos forme como esos guerreros espirituales. Porque hay muchas cosas que todavía queremos pelear con nuestras propias fuerzas. Porque hay muchas cosas que todavía queremos que se solucionen a nuestra manera, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos y porque nosotros queremos. Pero resulta que no nos hemos detenido a preguntarle a Dios si es su voluntad que peleemos esa batalla. Entonces no estamos siendo formados como esos guerreros espirituales. Entonces todavía estamos vivos. Todavía el mundo está vivo en nuestra vida. Pero en este momento vemos a un Moisés que ya había sido formado como ese guerrero. Y que mientras él estaba allí en la presencia de Dios, reconociendo la dependencia, había un pueblo que estaba peleando. Pero dice que en el momento que las manos de Moisés se cansaron, llegaron, gloria al Señor, Aarón y Hur. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le alzaron las manos. Porque Dios sabía y reconocía que le faltaban ya las fuerzas. Y antes de que Moisés flaqueara, antes de que Moisés se rindiera, el Señor le pidió ayuda. Y así pasa en tu vida y en mi vida. Dios nunca va a dejarte caído. Dios nunca te va a dejar en el suelo. Dios nunca nos va a dejar tirados. Porque en el momento que tú y yo necesitemos la ayuda, el apoyo, Dios lo va a enviar. Si no
porque Dios siempre mueve a quien quiere y usa a quien quiere y hace como quiere. Y en este momento hubo un Jetro que le dio un consejo a Moisés y le dijo: si tú sigues así como vas, te vas a morir. No vas a poder llevar a cabo la misión. O sea, él le estaba diciendo: mira, coloca a estas personas para que te ayuden. Dios le envió para darle directrices. Pero ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Se negó a escuchar? No, él atendió. ¿Por qué? Porque ya había habido una capacitación, ya había habido una formación de Dios en la vida de él. Y cuando Moisés escuchó el buen consejo que Jetro le dio, todo empezó a hacerle mucho más fácil en su vida. Entonces, ¿qué es la palabra del Señor a nuestras vidas? Es un consejo. Es nuestro guía, es nuestro manual de vida. ¿Sabe que en estos días estaba mirando algo y había un varón que decía que, gloria al Señor, que él siempre habla de la Biblia como su manual de vida? Y él decía que muchas veces se compra un teléfono, se compra un electrodoméstico y se empieza a usar porque uno cree que lo sabe usar. Y resulta que hay otra persona que también lo compró, pero que se detuvo a leer todo el manual. Y entonces se dio cuenta que había cosas que no convenían, o que había cosas que le podía sacar más provecho a aquel electrodoméstico. Y que había diferencia entre el que lo usaba porque creía que sabía y el que lo usaba que se detenía a leer el manual que traía ese electrodoméstico. Entonces, aquel electrodoméstico, el que lo usaba por usarlo, en cualquier momento se dañaba, salió malo, no sirvió. Eso fue que me lo vendieron y estaba dañado, trajo algún problema, pero no se reconoce que no se detuvo a leer el manual, ¿cierto? En cambio, que el que se detiene tiene un electrodoméstico por mucho tiempo, le da un uso, gloria al Señor, muy bueno y muy efectivo, ¿cierto? Porque no es lo mismo usted utilizar algo sabiendo cómo se utiliza verdaderamente, recibiendo las instrucciones necesarias, o porque solamente usted piensa que lo sabe usar, un directo uno por ahí botones aprendiendo, ¿verdad? Entonces el varón decía que así es nuestra vida. Y es verdad, la palabra del Señor, el Señor nos aconseja en ella para todos los momentos en nuestra vida. Pero nosotros muchas veces tenemos el consejo, pero no lo queremos oír. Tenemos lo que Dios nos está dando, pero no lo queremos recibir. Entonces, cuando ya el asunto está mal, cuando ya hemos cometido errores, cuando ya hemos metido por allá la de caminar, entonces es que vamos a decirle: Señor, ayúdame. Pero en ningún momento nos habíamos detenido a verdaderamente escuchar el buen consejo de Dios para nuestras vidas. Hay momentos en que Dios nos está diciendo: no hagas esto, no lo hagas, no te conviene, no te metas por aquí, no vayas por allá, no cojas esto, cógelo, déjalo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Porque creemos que sabemos hacerlo y resulta que después terminamos metidos en un problema que solamente Dios nos puede sacar de allí. ¿Por qué me pasó esto? Porque no atendimos al buen consejo de nuestro Padre, porque no atendimos a la voz del buen consejero en nuestra vida, sino que decidimos y Él respetó lo que nosotros decidimos. Pero entonces después tenemos que ir ante su presencia a pedirle perdón, gloria al Señor, y a pedirle su ayuda. ¿Y qué es lo que Él hace? Nos perdona y nos ayuda. Pero Él no quiere que nosotros vivamos eso. Entonces Moisés, en ese momento Dios movió a Jetro, pero Moisés se dejó enseñar. Ahí vemos a un Moisés que ya había sido moldeado y capacitado por el Señor. En este momento, alabado sea su nombre para siempre. Entonces, gloria al Señor, vamos concluyendo con que Moisés vivió 3 etapas de su vida. Y cada etapa, así como leímos en el libro de los Hechos, estuvo constituida por 40 años. A los 40 años salió de Egipto. 40 años duró viviendo allá en Madián, en el desierto. Y luego 40 años en la ejecución del llamado. Porque fueron 40 años, gloria al Señor, que el Señor lo llevó para guiar al pueblo, gloria al Señor.
Pero dice que también significa cambio, transición y renovación constante. Esto significa el número 40. Renovación constante. Pero dice que significa purificación, enseñanza o preparación para comenzar un nuevo nivel. En esto se trató la vida de Moisés. 3 etapas de 40 años. Pero nosotros también podemos ver y confirmar eso cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y estuvo 40 días en ayuno. ¿Dónde? En el desierto. Y después que el Señor, gloria al Señor, sale de allí, es donde Él empieza un nuevo nivel en su vida. Pasó de la preparación a la ejecución. Y el Señor Jesús salió de esos 40 días para empezar su ministerio. Gloria al Señor. El Señor salió de allí con la fuerza suficiente para ejercer su ministerio. Pero sabemos que el Señor Jesús, que es nuestro ejemplo, que es nuestro maestro, nos enseñaba algo. Y es que Él siempre decía que Él no estaba para hacer la voluntad de Él, sino la del que lo envió. Y que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que había visto hacer al Padre. Pero fue alguien que en este momento, gloria al Señor, le permitió a Dios que obrara en su vida. Y Dios está queriendo obrar en nuestras vidas, que está queriendo enseñar y guiar nuestra existencia. Quizás, amados hermanos, hemos luchado durante mucho tiempo con esas cosas que están dentro de nosotros, que Dios las sabe, que Dios conoce cada uno de nuestros corazones y que Dios sabe cuáles son las luchas y qué es lo que nos está pidiendo que dejemos, que no hemos querido dejar, qué es lo que nos está pidiendo que nos separemos, que no nos hemos querido separar. Pero sabe algo, que el Señor me llevaba, gloria al Señor, en esta mañana a un ejemplo muy hermoso. Y es que Moisés, aunque sabía sus debilidades, como le decía, estuvo dispuesto a que Dios lo hiciera. Estuvo dispuesto a separarse del mundo. Estuvo dispuesto a vivir una vida conforme a la que Dios había determinado para él. Pero también en medio de que los hermanos entonaban esa oración, como Zaqueo, me llevaba el Señor a algo. ¿Y Zaqueo quién era? ¿Quién era Zaqueo, amados hermanos? Un publicano. Alguien que vivía ajeno a quién, ajeno a la voluntad de Dios. Igual que nosotros en un tiempo. Alguien que tenía una vida. Este era Zaqueo. Alguien que ofendía, que hacía daño, que maltrataba. Este era Zaqueo. Pero sabe que mientras los hermanos adoraban y la presencia de Dios se manifestaba, ellos cantaban y se cantaba que como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte. Pero sabe que hace unos días el Señor me enseñó algo y hoy me lo traía a memoria. Y es que Zaqueo en este momento, aunque tenía su vida, hubo una necesidad en él. Pero ¿cuál era la limitación de Zaqueo? ¿Cuál era? Su estatura, que era pequeño, y que había una multitud y que él anhelaba que era el maestro, y que era lo que había. Había un árbol de qué, y allí subió. Pero sabe que me puse a investigar, me llevó el Señor a investigar profundamente sobre esta escena. Y cuando Zaqueo subió a lo alto, aconteció algo. Dice que el Señor lo vio y le dijo, ¿verdad? Siente. Pero miren que aconteció algo más. Y dice que este árbol de sicómoro tiene una característica en el pueblo judío. Y dice que este es un árbol que es caracterizado vil, es menospreciado. Es un árbol que no es bien visto ante los ojos.
árbol de sicómoro. Y dice, hermano, estudiando un poco las características, y hace unos días les compartí a unos hermanos que estábamos sobre las raíces, sobre todo esto. Pero ¿sabe qué? Llevaba a mirar que este árbol es un árbol que constantemente tiene frutos. Que constantemente tiene frutos y sí son comestibles. Pero que hay un judío, aunque esté pasando la necesidad más grande, y decía un comentarista bíblico que aunque llevase más de 2 semanas sin comer, lo último que haría un judío sería recostarse a la sombra de un sicomoro, para que no pensaran que por lo que él estaba viviendo, que estaba comiendo de los frutos de aquel árbol. O sea que ellos preferían tener hambre que comer de este árbol, porque esto significaba la humillación total. Pero cuando vemos que Zaqueo no solamente se acercó, sino que Zaqueo se subió y se elevó a lo más alto de aquel árbol. Cuando él estaba subiendo a aquel árbol, Zaqueo se estaba humillando. Cuando Zaqueo estaba subiendo, Zaqueo se estaba postrando ante el Señor. Por eso es la connotación de lo que Dios hizo en la vida de este varón. Porque él no le importó lo que había sido enseñado. Él no le importaron las costumbres. Él no le importó las tradiciones. Él sabía que subirse a este árbol le iba a costar el precio. Y eso es lo que Dios está demandando de nuestras vidas, que nosotros aprendamos a ser humildes, a humillarnos, porque cuando no queremos ser enseñados, entonces estamos siendo altivos, porque cuando no estamos queriendo recibir el consejo de Dios, estamos siendo orgullosos, porque el que no quiere recibir un buen consejo es porque piensa que no lo necesita, y sí necesitamos ser enseñados y ser guiados por Dios cada día de nuestra vida, amada iglesia. Sí necesitamos. Saqueo aparentemente lo tenía todo, pero él reconoció en aquel momento que lo necesitaba. Él era un publicano, recaudador de impuestos, tenía posiciones, movía en medio de la sociedad de aquel entonces, pero esto no le impidió que Dios obrara en su vida. Esto no le impidió que él abriera su corazón. Esto no le impidió, amado hermano. Entonces Dios está pidiendo que nosotros tengamos un corazón humilde para seguir siendo enseñados y guiados por su presencia, amada iglesia del Señor. Porque Él va a seguir obrando, Él va a seguir hablando, pero de ti, de mí depende que el llamado se ejecute en nuestra vida. De ti, de mí depende que la ejecución de ese llamado se lleve a cabo. Alabado sea su nombre para siempre. Porque Dios a Moisés no lo dejó que él sirviera como él quería. Dios a Moisés lo enseñó. Le enseñó tal cual como Dios quería, como Dios lo necesitaba. Y Dios está queriendo formar en ti y en mí al siervo que Él necesita, amado hermano. Dios está queriendo formar en nuestra vida los siervos que Él necesita. Y sabe, alabado sea el nombre del Señor, que en el último momento de la vida de Moisés, que está por allá en el 34 de Deuteronomio, cuando Moisés ya iba a ser quitado y ahí se cerraba el último ciclo de su vida. Si usted lee allí esa palabra, usted se da cuenta de algo. Y es que quizá muchos dicen, pero es que Moisés no entró a la tierra prometida. Pero sabe algo que el Señor me llevaba. Él no entró, pero sucedió